Buen día, chicos. Bien, hoy vamos a trabajar en cuanto a lo que es sintaxis con la oración unimembre. ¿Sí? A ver, nosotros hasta ahora lo que conocemos son las oraciones bimembres. Fíjense, dentro de este cuadrito nosotros ya conocimos todo lo que está en rojo. Vimos las oraciones bimembres cuando tenemos un sujeto y un predicado. ¿Sí? El sujeto puede ser expreso o tácito, y si es sujeto expreso puede ser simple o compuesto. El predicado puede ser verbal o no verbal. ¿Sí? Cuando es verbal puede ser simple o compuesto, y cuando es no verbal no está ahí, pero puede ser nominal o adverbial. ¿Sí? Lo nuevo que vamos a ver ahora son las oraciones unimembres. ¿Cuál es la característica principal que tiene? Las oraciones unimembres son aquellas que no se pueden dividir en sujeto y predicado. Por lo cual no tengo ni un sujeto ni un predicado. No es que tengo uno solo de los dos. Si no están los dos, no pueden existir. ¿Sí? Por lo cual no hay ninguno de los dos. Bien, vamos a ver los diferentes tipos de oraciones unimembres. ¿Sí? Puede haber oraciones unimembres sin verbo y oraciones unimembres con verbo. ¿Sí? Las más comunes, las que más se suelen conocer, son las que no tienen verbo. Por ejemplo, la primera sería la casa de la esquina. ¿Sí? Esto es muy fácil de analizar, es un ejemplo de una de las primeras, la primera clase que tuvimos, ¿sí? Cuando analizamos las construcciones sustantivas. Sería lo mismo. ¿Sí? Si tengo que analizar esto, marco corchetes, ¿sí? Armo el cajón y como lo primero que hago es buscar el verbo y no tengo verbo, ya marco oración unimembre. Busco ahora el núcleo va a ser un sustantivo. La casa, si casa va a ser el núcleo, la va a ser el modificador directo, y de la esquina empieza con preposición, va a ser todo un modificador indirecto. ¿Sí? De nexo subordinante, todo lo que le sigue término. Esquina va a ser el núcleo y la va a ser el modificador directo. ¿Sí? Esa oración es muy sencilla, es algo que ya conocemos, no trae ninguna clase de novedad. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a las oraciones unimembres con verbo, que es algo un poquito más complejo, un poquito más nuevo, aunque sea para nosotros. ¿Sí? Hay cuatro opciones diferentes. La primera es que yo tenga un verbo de clima, ¿sí? Un verbo meteorológico, le dicen algunos. ¿Qué va a pasar con eso? Por ejemplo, si yo tengo que analizar esta oración, llueve mucho. ¿Sí? Acá marco entre corchetes, ¿sí? Bajo el cajón, y ahora tengo que buscar el verbo. ¿Sí? El verbo es llueve. Ahora, ¿quién llueve? ¿Quién hace la acción de llover? ¿Yo puedo encontrarle un sujeto ahí? Incluso aunque fuera un sujeto tácito, ¿yo puedo decir él llueve? No. ¿Sí? Por lo cual, cuando hablamos de verbos meteorológicos, yo no tengo una persona que esté haciendo esa acción. Por lo cual, inevitablemente, tengo que ponerle oración unimembre. ¿Sí? Y ahí lo sigo analizando normalmente. Mucho. Llueve mucho. ¿Cuánto llueve? Mucho. ¿Sí? Por lo cual vamos a tener un circunstancial de cantidad. ¿Sí? Fíjense, acá puedo poner circunstanciales porque me está modificando el núcleo verbal, al verbo. ¿Sí? Recordemos que los circunstanciales son modificadores del verbo. ¿Sí? Por lo cual en este caso pueden estar. No podían aparecer los circunstanciales, por ejemplo, en el predicado no verbal, porque justamente no tenía un verbo. ¿Sí? Bien, veamos el segundo caso de las que tienen verbo. El verbo haber con sentido de existencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay dos autos en la calle. ¿Sí? Ese verbo haber me está mostrando la existencia de algún elemento. ¿Sí? Hay dos autos en la calle. Yo tengo que primero marcar los corchetes y armar el cajón. ¿Sí? Y ahora me queda buscar el verbo. El verbo es hay. ¿Sí? ¿Y dos autos podría ser el sujeto? A ver, ¿quiénes hay? Dos autos. Mm, Más o menos me podría quedar. Acá se va a prestar a una confusión importante, ¿sí? Y a un error que suele existir mucho cuando hablamos, ¿sí? Imagínense que yo esta oración la tengo que pasar a pasado, ¿sí? ¿Cómo digo? ¿Hubo dos autos en la calle o hubieron dos autos en la calle?
Bueno, en este caso hay que destacar, ¿sí?, que por ejemplo la oración hubieron dos autos en la calle es incorrecta, ¿sí?, porque el verbo hubieron no existe cuando hablamos de sentido de existencia, ¿sí? Es hubo dos autos en la calle. ¿Y por qué? Si tengo en plural, no paso en plural el verbo fácil, porque dos autos no es el sujeto, ¿sí? En realidad, dos autos va a ser otra cosa. Ahora vamos a ver qué es. Bien, entonces, si no es el sujeto, voy a tener una oración unimembre, ¿sí? Y veamos, si tengo que analizar los autos, ¿yo puedo decir los hay? Sí, por lo cual vamos a estar hablando de un objeto directo, ¿sí? Y ahí está la razón por la cual yo no puedo decir hubieron dos autos en la calle, porque es el objeto directo y el verbo no tiene que coincidir con el objeto directo, ¿sí? Bien, bueno, ahora analizo adentro dos autos. El sustantivo es autos, por lo cual va a ser el núcleo, y dos va a ser el modificador directo. Y me queda en la calle. ¿Dónde? En la calle, ¿sí? Por lo cual va a ser un complemento circunstancial del lugar. En es el nexo subordinante y todo lo que le sigue es el término. Calle va a ser el núcleo y la va a ser el modificador directo, ¿sí? Bien, esto es lo que pasaría en el segundo caso. Recuerden siempre esta cuestión, cuando tengo el verbo haber de existencia no tengo un sujeto, sino que lo que le sigue seguramente sea un objeto directo, ¿sí? De ahí ese problema que tenemos nosotros siempre cuando hablamos. Bien, el tercer caso es el verbo hacer cuando está acompañado de palabras o conceptos como calor, frío, tiempo, ¿sí? Veamos en este caso. Hace mucho frío afuera, ¿sí? Lo primero que hago es marcar entonces el verbo hacer, ¿sí? Y tengo que buscar el sujeto. No tengo sujeto, por lo cual voy a tener una oración unimembre, ¿sí? Bien. Ahora, mucho frío. Lo hace afuera, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando de un objeto directo, ¿sí? Y lo tengo que analizar adentro. Frío va a ser el núcleo y mucho va a ser un modificador directo, ¿sí? Y ahora tengo que analizar afuera. ¿Dónde hace mucho frío? Afuera, ¿sí? Por lo cual va a ser un circunstancial de lugar, ¿sí? Bien. Ahora analizo la última oración, ¿sí? La última opción me dice con verbo ser más tarde o temprano, ¿sí? Es tarde, es temprano, ¿sí? Otra vez me da la noción de tiempo como en la anterior, pero en vez de ser con el verbo hacer, utilizo el verbo ser, ¿sí? Por ejemplo, ya es tarde. Es bastante sencilla esta oración. Lo primero que hago es buscar el verbo, ¿sí? El verbo es, ¿sí? Bien, no tengo un sujeto, por lo cual tengo una oración unimembre. Analizo ya. ¿Cuándo? Ya, por lo cual es un circunstancial de tiempo, ¿sí? Y fíjense ahí, tarde. Tengo el verbo es. El verbo ser, ¿sí? Es un verbo copulativo, por lo cual me obligaría a tener un PCO, ¿sí? Bien, ¿yo puedo ponerle PCO a tarde? ¿Ya lo es? A ver, esa interpretación en principio no estaría mal, pero fíjense un detalle muy importante, ¿sí? PSO, ¿de dónde proviene ese nombre? Predicativo, subjetivo, obligatorio. ¿Por qué? Porque está en el predicado, me habla del sujeto y no lo puedo sacar, ¿sí? Acá, ¿dónde está el predicado y dónde está el sujeto? No está, ¿sí? No existe el predicado y no existe el sujeto. Por lo cual, no puedo hablar de un predicativo, ¿sí? Sería imposible que tenga un predicativo en una oración unimembre, sencillamente porque no tengo predicado, ¿sí? Bien, entonces, acá no puede ser un PSO. ¿Qué puede llegar a ser? Ya es tarde. Tarde me está hablando de tiempo, ¿sí? Por lo cual va a ser sencillamente un circunstancial de tiempo, ¿sí? Bien. Bueno, esto fue la explicación de lo que es la oración unimembre sin verbo y con verbo
y dentro de lo que es con verbo, bueno, todas las diferentes variantes que podemos encontrar. Si hay algo que no se llegó a entender o tienen alguna duda, ya saben, me pueden consultar a través del foro de la plataforma. ¿Sí? Que tengan un buen día, hasta luego.